Bueno, vamos a ir comenzando. Qué pocos que son, digo, cuando yo dejé la clase eran como 60. ¿Están viniendo tan pocos? ¿Me están escuchando? Ok, ok. Bueno, bien. Bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo impuesto. Como ustedes ya estuvieron, hoy cambio de contraseña, tal vez no todos saben. Somos unos 30 nosotros. Ok, ok, bueno, muy bien, muchas gracias por los datos. Bueno, como les contaba, yo voy a esta clase, la que viene y la subsiguiente, o sea, viernes, lunes y viernes van a tener conmigo todo lo que es el impuesto al patrimonio, la introducción, por lo pronto, del impuesto al patrimonio empresarial. Ustedes habían empezado conmigo, ¿se acuerdan? Al principio del curso. Después tuvieron a Diego Toñasolo y después estuvieron con Raúl Giacomini. Y bueno, y ahora después van a volver con Raúl después de mí, para ver el impuesto al patrimonio agropecuario. Bueno, en la clase pasada ustedes estuvieron viendo algunas generalidades de la imposición al capital, algunas generalidades, o sea, un approach desde la perspectiva más de la política tributaria o de un enfoque económico, del efecto económico del impuesto. Hoy nos vamos a concentrar más ya en un tema de técnica tributaria, que es lo propio de la materia, ¿no? Como cuestión preliminar, marco normativo en el cual nos vamos a basar para el impuesto al patrimonio. Bueno, el impuesto al patrimonio está regulado en el título 14 del texto ordenado. Ya tenemos que ver el título 14, es el título donde tenemos la ley del impuesto. Y el decreto reglamentario es el decreto 30 del 2015. En ambos casos, al igual que como hacíamos con el marco normativo del IRAE, ¿se acuerdan que era el título 4 y el decreto 150 del 2007? La recomendación es, vayan a la página de la DGI, que de ahí los remite a la página de IMPO, y esa es una página que está actualizada, por lo tanto ahí van a tener la norma totalmente actualizada. Bien, entonces reitero, título 14, decreto 30 del 2015. Bien, y vamos a comenzar con un análisis del hecho generador del impuesto, como solemos hacer. Vamos a comenzar viendo lo que es el aspecto subjetivo del impuesto, es decir, vamos a comenzar viendo quiénes son los contribuyentes del impuesto. Bien, el artículo 1 del título 14, al igual que el artículo 1 del decreto 30, establece un listado de quiénes son los contribuyentes del impuesto. Bueno, una cuestión que no les dije, pero cualquier duda que tengan, cualquier observación, algo que no se entienda, discrepancia, lo que fuere, me dicen, ¿no? Yo prefiero que me hablen, más que me escriban por el chat, porque estoy sin lentes, digo veo, pero me cuesta un poco, pero está, de último igual. Ustedes, pero ya sea por micrófono o por chat, me interrumpen y no hay ningún inconveniente, al contrario. Es mejor que ustedes me pregunten, porque así yo voy canalizando también y profundizando más en lo que a ustedes les plantee mayor duda o mayor interés. ¿Bien? Bueno, entonces, como les decía, el artículo 1 de la ley establece quiénes son los contribuyentes del impuesto. ¿Bien? ¿Y quiénes son los contribuyentes del impuesto? Bueno, vamos a ver que, en primer lugar, menciona a las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas. ¿Bien? O sea que ahí tenemos un primer grupo de contribuyentes. Este grupo de contribuyentes, vamos a ver que tiene normas de evaluación. Como estamos hablando de un impuesto que grava el patrimonio, vamos a necesitar normas que nos digan cómo se evalúa ese patrimonio. Vamos a ver que este grupo de contribuyentes tiene normas de evaluación del impuesto y un método y una forma, una metodología de liquidación del impuesto diferente de la forma en que lo hacen las empresas.
Y nosotros, en este curso, en el curso de Tributaria 1, nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio que grava a la actividad empresarial. O sea que no vamos a poner el foco en estos contribuyentes del apartado a las personas físicas, núcleo familiar y sucesión divisa, sino que por el contrario nos vamos a concentrar básicamente en los del apartado B, que son los sujetos pasivos del IRAE por rentas empresariales y además el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. Entonces, sin perjuicio de que vamos a hablar de todos en la clase de hoy, porque es una clase donde vamos a hacer una introducción conceptual al impuesto al patrimonio, tengan en cuenta que el impuesto al patrimonio que grava a las personas físicas lo vamos a ver con más detalle en Tributaria 2. En cambio, el impuesto al patrimonio que grava a las empresas lo vemos con más detalle ahora, en Tributaria 1. ¿Bien? Entonces decíamos, en primer lugar, tenemos como contribuyentes un primer grupo, personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas. Si ustedes ven lo que sería, voy a ver si, déjenme ver si puedo, perdón, a ver si puedo cambiar de, ¿sí? Este es el título 14. Si ustedes van al artículo 2 de la ley, el título 14, van a ver que acá en el artículo 2 tenemos la definición de núcleo familiar. O sea, el artículo 1, como verán, enumera, es lo mismo que tenemos en la lámina del PowerPoint que acabo de cambiar. El artículo 1 enumera quiénes son los sujetos pasivos del impuesto. Donde, en primer lugar, están persona física, núcleo familiar y sucesión indivisa. Más adelante se define qué se entiende por núcleo familiar, pero no se define qué se entiende por persona física. Bueno, es obvio que personas físicas somos todos los seres humanos, o sea que no se entendió necesario definirlo, pero sí se entendió necesario definir qué es núcleo familiar. Y fíjense que núcleo familiar, el artículo 2, nos dice que podrán constituir un núcleo familiar los cónyuges que vivan conjuntamente, quienes responderán solidariamente del pago del impuesto. Cuando no se opte por el núcleo familiar, declarará cada cónyuge sus bienes propios y la mitad de los gananciales. Y ahora vuelvo al PowerPoint. Entonces, cuando nosotros decimos que las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas son contribuyentes, en realidad tenemos que tener en cuenta que una persona física, si está casada, es decir, si tiene cónyuge, puede optar por liquidar como persona física o como núcleo familiar. Es una opción que tiene la persona. ¿Bien? Y es una opción que la puede hacer año a año. No es como las opciones que vimos en el IRAE, ¿se acuerdan? Que si yo tomaba uso de la opción, después tenía que quedarme con un periodo de permanencia de por lo menos 3 ejercicios en el ejercicio de esa opción. En este caso no. En este caso la opción es totalmente libre y tiene vuelta atrás en forma inmediata. O sea que yo puedo optar un año y el año siguiente optar por lo otro y todos los años cambiar de opción si así lo deseara. Bien. Entonces tenemos en un primer lugar personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas. ¿Qué personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas? Todas. Es decir, cualquiera de ustedes es contribuyente del impuesto al patrimonio y seguramente que la gran mayoría de ustedes no lo sea. En realidad, la lámina aquí no está completa, pero si les voy a poner de nuevo la ley en la pantalla, si miramos en el A, fíjense que la ley dice persona física, núcleo familiar y sucesión indivisa, pero miren lo que agrega. Siempre que su patrimonio fiscal exceda del mínimo no imponible respectivo. Es decir, cuando decimos que las personas físicas y los núcleos familiares y la sucesión indivisa son contribuyentes del impuesto al patrimonio, lo serán en tanto y en cuanto superen el mínimo no imponible. Hay un mínimo no imponible que está establecido en la propia ley. Ustedes disculpen que esté yendo y viniendo de la ley a la lámina, pero me parece que es útil a efecto de que ustedes lo visualicen. Si ustedes van al texto ordenado, en el artículo 47, 48, 45, por acá tiene que estar el mínimo no imponible.
Bueno, no importa, por acá anda el mínimo no imponible, acá. En el 43, en el artículo 43, fíjense que dice: los sujetos pasivos comprendidos en literal A del artículo 1, es decir, las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, liquidarán el impuesto sobre el excedente del mínimo no imponible. El Poder Ejecutivo fijará bla, bla. Es decir, el Poder Ejecutivo todos los años saca un decreto y dice: para este año el mínimo no imponible es tanto. Entonces, aquellas personas físicas, núcleos familiares o sucesiones indivisas que tengan un patrimonio que supere ese mínimo no imponible, esos son contribuyentes del impuesto al patrimonio. Entonces, nada, les hacía referencia a esto y les mostré la norma, porque si ustedes leen solo la lámina, les puede inducirlos a error, porque ahí dice personas físicas y no dice personas físicas que superen el mínimo imponible, debería decirlo, ¿bien? O sea, yo acá hubiera puesto en tanto superen el mínimo no imponible. Profe, una consulta. Dime. ¿Y cuánto es el mínimo no imponible de 2021? Me mataste con el número, pero ¿O no, del no. 20? ¿Cómo, perdón? ¿O del 20, del No, 2020? no, ni me acuerdo en cuánto estará el mínimo no imponible Pero de... es un monto bastante grande, ¿no? Ah, sí, es un monto alto. De hecho, prácticamente nadie paga el impuesto al patrimonio. Claro. Prácticamente nadie. A ver, una persona que tenga una casa y un auto, dos autos, capaz que hasta tres, cuatro autos y no pagás. Bien, a ver, acá en Ok, el chat capaz que alguien nos está pasando el importe. Son casi 2 millones de pesos. ahí ¿Está? va. Bárbaro. Dice ahí una compañera, ¿no? Un compañero. Pero en realidad el número se los debo, ni me acuerdo. Bueno, El- gracias. el- bien. Pero es un número alto. Pero además, como vamos a ver, no solo el importe es alto, sino que además, como el principal bien que tienen las personas son los inmuebles, vamos a ver que el valor de los inmuebles está deprimido, es decir, se evalúa por debajo del valor de mercado. Entonces, el mínimo imponible en términos relativos queda más alto aún. ¿Por qué? Porque se compara contra un valor de los bienes que está por debajo del valor de mercado. Entonces, si vos tenés una casa que vale, yo qué sé, en valor de mercado 3 millones de pesos, tal vez el valor que tengas que computar para el impuesto al patrimonio va a ser el valor de catastro, y el valor de catastro capaz que es 1.700.000. Entonces, a pesar de que económicamente tu patrimonio puede ser que a valor de mercado supere, en realidad en valores fiscales, como los inmuebles se evalúan por valor catastral, no va a superar. ¿Ok? Bien. La segunda categoría que tenemos de contribuyentes, que es en la que nos vamos a concentrar en este curso, son los sujetos pasivos del IRAE. Bien. Sujetos pasivos del IRAE por rentas empresariales y aquellos que tengan patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. Bien. También vamos a ver en este curso el impuesto al patrimonio agropecuario, eso lo van a ver en particular con Raúl dentro de 3 o 4 clases. Bien. Un tercer grupo de contribuyentes que tenemos son contribuyentes que son del IRPF, pero que se tuvieron que pasar preceptivamente al IRAE. Ustedes esto ya tuvieron noticia cuando estuvieron estudiando el IRAE, se acuerdan del artículo 5 del título 4, que el artículo 5 del título 4 establecía que aquellos contribuyentes, prestadores de servicios personales, que en el ejercicio hubieran superado los 4 millones de UI, para el ejercicio siguiente pasaban preceptivamente al IRAE. Por otra parte, también recordarán que los contribuyentes del IRAE pueden optar por tributar, los contribuyentes del IRPF pueden optar por tributar IRAE, y bueno, esos también vamos a ver que tienen un tratamiento particular. Y por último, la cuarta categoría de contribuyentes del impuesto al patrimonio que tenemos son las personas jurídicas constituidas en el exterior del país, es decir, entidades no residentes, pero que no sean personas físicas. Fíjense que acá no dice entidades no residentes, dice personas jurídicas extranjeras. O sea, que si yo tengo una persona física no residente, entra por el A.
En cambio, si ese no residente es una persona jurídica, entra por el D. Pero, si hacen memoria con respecto al IRAE, inmediatamente, inmediatamente no, pero después de un par de minutos, si lo piensan bien y consultan las normas, se van a dar cuenta que si hay una persona jurídica del exterior que constituyó un EP en el Uruguay, ese va a ser sujeto pasivo del IRAE, por lo tanto va a entrar por el B, al igual que si es una persona física del exterior que constituyó un EP en el Uruguay. Entonces, un no residente puede entrar por el A, por el B o por el D, dependiendo de su situación. Si tiene EP, el no residente, siempre entra por el B. Si no tiene EP, tengo que ver si es persona física o persona jurídica. Si es persona física, entra por el A. Y si es persona jurídica, entra por el D. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuando hablamos del literal B, que son los que nos importan más a los efectos de nuestro curso, de los sujetos pasivos del IRAE, ahí dentro de los sujetos pasivos del IRAE, ¿quiénes tenemos? Bueno, ahí tenemos, obviamente, todos, bueno, ustedes vienen del curso del IRAE, o sea que lo saben muy bien. Ahí tenemos a todas las unidades de industria y comercio y el agro. Bien. Y ahí lo que se establece, fíjense, que ahí se dice que son contribuyentes del impuesto al patrimonio los que estén en el artículo 3 del título 4. Bien. En el artículo 3 del título 4, ¿se acuerdan? Que en el A están los que entran por forma jurídica, y después en el B entran los que combinan capital y trabajo y los agropecuarios. Bien. Pero acá no importa si tienen o no rentas comprendidas en el impuesto o si tienen sus rentas exentas. Básicamente, lo que importa es que estén en el artículo 13. Si ustedes se acuerdan de cómo estaba estructurado el artículo 3 del título 4, recordarán que en el apartado A estaba el listado de aquellos que tenían todas sus rentas comprendidas. Bien. Y bueno, en este caso estábamos hablando de sociedades anónimas y demás sociedades comerciales, asociaciones y sociedades agrarias y sociedades civiles con objeto agrario, establecimiento permanente de entidades no residentes, entes industriales y comerciales, fondos de inversión cerrados de crédito, fideicomisos y ciertas sociedades de hecho y sociedades civiles. Okay. Tengo gente para entrar. Además, se acuerdan que por el B del artículo 3 entraban los que combinaban capital y trabajo y las entidades, y aquellos que desarrollaren actividad agropecuaria. Bien, entonces, los contribuyentes del IRAE entran todos al impuesto al patrimonio. Pero vamos a ver que la ley prevé ciertas exclusiones, al igual que la previó para la persona física. Porque si hacemos memoria de lo que dijimos hace un par de minutos, cuando nos referimos a las personas físicas, ¿se acuerdan que dijimos la persona física, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas? Pero dijimos, pero no son todas, son en tanto superen un mínimo no imponible. Es decir, se pretende dejar lo más pequeño afuera, obviamente. Esto es un impuesto que grava el patrimonio, que grava la riqueza. No tiene sentido ingresar a todo el universo de ciudadanos o de entidades que están en un determinado mercado. Entonces, en lo que tiene que ver con los contribuyentes del IRAE, ocurre algo parecido. En los contribuyentes del IRAE, la norma dice primero, incluimos todos los contribuyentes del IRAE, pero luego se excluyen 3 categorías de contribuyentes del IRAE. Primero, los que están en la literal E del artículo 52, las pequeñas empresas. ¿Se acuerdan? Los que están exonerados por reducida dimensión económica. Bien.
A esos contribuyentes se los excluye de esta categoría. Pero vamos a ver que a estos contribuyentes, a los literales C, se los excluye, pero eso no implica de que no vayan a pagar el impuesto al patrimonio. Lo van a pagar de otra manera, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que el literal B nos dice que son contribuyentes del impuesto al patrimonio, todos los contribuyentes del IRAE, menos los que estén incluidos en el literal E del artículo 52 del título 4, salvo que estén comprendidos en el A del 3. Si están comprendidos en el A del 3, no se los excluye. ¿Y quiénes eran los que estaban comprendidos en el A del 3? Los que teníamos en las láminas anteriores. Eran todos los que van del 1 al 8 acá. Estos. Sociedades anónimas, comanditas, restantes sociedades comerciales, asociaciones, establecimiento permanente, bla, bla, del 1 al 8. O sea que, si yo tengo un contribuyente del IRAE, en principio, contribuyente del impuesto al patrimonio, sin dudas. ¿Cuándo lo excluyo? Cuando es literal E. Pero cualquier literal E no. Cualquier literal E que no esté enunciado del 1 al 8. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una sociedad anónima que es literal E, bueno, esa va a ser contribuyente del impuesto al patrimonio, porque si bien es literal E, también está en el A del 3, porque está en el 1. En el 1 del A del 3. O, por ejemplo, si se trata de una SRL que es literal E, también va a ser contribuyente del impuesto al patrimonio, porque está en el numeral 2 de la del 3. Y por lo tanto, entonces, no queda excluido, en esta exclusión. Bien. Entonces, los contribuyentes del IRAE son contribuyentes del impuesto al patrimonio, salvo los que están en el literal E y no están en el A del 3 del título 4. ¿Quiénes más, siendo contribuyentes del IRAE, no van a ser contribuyentes del impuesto al patrimonio? Bueno, es un caso bastante más residual. Las asociaciones y fundaciones por las actividades grabadas referidas en el artículo 5 del título 3. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, acá recordarán del IRAE que las asociaciones y fundaciones gozan de una serie de exoneraciones, pero esas exoneraciones están circunscriptas a los fines para los cuales la asociación o fundación fue creada y estatuida. Por ejemplo, supongamos un club deportivo. Bien. Supongamos un club deportivo. Bueno, obviamente, si el club deportivo, un club de fútbol, por ejemplo, si un club de fútbol vende un jugador de fútbol, se entiende que ese ingreso es un ingreso propio, natural del club, y por lo tanto es inherente a su calidad como una asociación civil sin fin de lucro, y por lo tanto, por esa actividad, el club no está gravado por IRAE. Ahora, si ese club pone un restaurante, una cantina, y vende, yo qué sé, no sé, minutas, bebidas, lo que fuere, bueno, por esa actividad el club no va a estar exonerado. Entonces, por esa actividad el club va a ser contribuyente del IRAE. Ustedes, miren que yo me pongo a hablar y no paro. Si ustedes tienen alguna duda, por favor me paran y yo con mucho gusto me detengo y explico con más detenimiento lo que ustedes quieran. Pero hasta tanto ustedes no me adviertan, yo sigo hablando. Entonces decíamos, si yo tengo un club y el club, además de la actividad concreta por la que está exonerado, por ejemplo, club de fútbol o club de bocha, lo que fuere, no importa, si además de eso desarrolla otra actividad, pero esta actividad ya es comercial, no tiene nada que ver con la actividad por la que fue exonerado, por ejemplo, una cantina, por esa actividad no le corresponde la exoneración y va a quedar comprendido en el IRAE y va a estar grabado por IRAE. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando acá, en el impuesto al patrimonio, me están diciendo que los contribuyentes del IRAE son contribuyentes del impuesto al patrimonio, o sea, a ese club por esa cantidad me lo está llevando hacia adentro del impuesto. Pero luego me lo está excluyendo, porque me dice que los comprendidos en el H del 9, en el
en el apartado H del artículo 9 del título 4, por las actividades grabadas, van a estar excluidos. Entonces, una cantina de un club va a estar grabada por IRAE, pero no va a estar grabada por impuesto al patrimonio. Las asociaciones y fundaciones nunca van a estar grabadas por impuesto al patrimonio. En cambio, pueden llegar a estar grabadas por el IRAE. Y acá vemos cómo no hay una simetría perfecta entre ambos impuestos, ¿no? Y podemos tener algunas diferencias. Y la otra exclusión que tenemos, que no surge del artículo 1 del título 14, sino que surge del artículo 70 de la Ley de Reforma Tributaria, de la Ley 1883, es la de los monotributistas. Un monotributista es contribuyente del IRAE, pero él se lo excluye como contribuyente del impuesto al patrimonio, lo cual es algo bastante razonable, porque fíjense que si la idea era sacar a los más pequeños, se sacó a los literal E, los monotributos son más pequeños que los literal E aún, por lo tanto, es una obviedad que también es ajustado excluirlos como contribuyentes del impuesto. Bien. Por otra parte, también, si ustedes miran el artículo, voy a volver a la ley, disculpen, así ustedes también se acostumbran a, me voy al artículo 1 de la ley, del título 14, ¿no? Fíjense que estamos acá en este apartado B, decimos que los IRAE están incluidos, con excepción de, y acá están los dos que decíamos, los literal E y las asociaciones y fundaciones. Pero después, dentro de este apartado B, también se incluye como sujetos pasivos a personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas que posean patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias por el referido patrimonio. Y acá, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, ¿a quiénes se están incorporando acá? Porque si yo tengo una persona física que desarrolla una actividad agropecuaria, es decir, imagínense una persona física que tiene un campo y tiene una estancia y la explota, una actividad agropecuaria pura, normal. Ese es contribuyente del IRAE. Por lo tanto, ese ya está mencionado acá. Ya está en el 3 del 4, porque está en el B2 del 3. Entonces, alguien que tiene una actividad agropecuaria, una unipersonal agropecuaria, ya está acá adentro. Si es una sociedad, si es una persona jurídica que tiene una explotación agropecuaria, también ya está acá adentro. Entonces, la pregunta es, ¿a quién está intentando incorporar este inciso final que dice, están comprendidos en este literal como sujetos pasivos, personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas que posean patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias por el referido patrimonio? Porque si ellos explotan, ya están adentro porque ya son contribuyentes del IRAE. Esto, ¿saben a quién refiere? Esto refiere a esos sujetos que están ahí, es decir, persona física, núcleo familiar y sucesión indivisa, en un caso muy particular, en el caso en el cual sean propietarios de padrones rurales, pero que no lo exploten ellos, pero que lo arrienden a otro y que sea ese otro el que lo arriende. En ese caso, esa persona no está realizando una explotación agropecuaria y no está en el ámbito del IRAE. Bien. Por lo tanto, ese no entraría hasta acá, hasta este punto no entró en este apartado B. Va a entrar por acá, porque este inciso los va a incluir aquí. ¿Bien? Entonces, ahí simplemente les quería comentar para que entendieran exactamente el alcance de este inciso final del apartado B del artículo 1. Y ahora vuelvo de nuevo a la presentación. Bien. Entonces, cuando los titulares de padrones rurales
puede ocurrir que lo explotan, si lo explotan entran por la primera parte del B, y si no lo explotan, entran por este último inciso final. Pero en cualquier escenario siempre quedan acá. ¿De acuerdo? En tercer lugar, en el literal C, están aquellos que en realidad sus rentas son del IRPF, no son del IRAE, pero que terminan pagando IRAE. Bien. Y acá tenemos el caso de los que ingresan al IRAE de manera preceptiva. Ustedes eso ya los conocen, que son los prestadores de servicios personales fuera de la relación de dependencia, que en el ejercicio anterior obtuvieron ingresos que superaban los 4 millones de UIT. Bien, bueno, en ese caso, esos sujetos van a ser también contribuyentes del impuesto al patrimonio por este apartado C. Bien. Y también el apartado C incluye una cláusula expresa, prevista, para aquellos que optan por IRAE. ¿Y qué es lo que se establece acá? Que aquellos que optan por IRAE, a su vez, van a poder optar por liquidar el impuesto al patrimonio por este apartado. ¿Bien? En cuyo caso van a evaluar de acuerdo a lo que serían las normas de evaluación de los contribuyentes del IRAE, que ahora después vamos a ver cuáles son. ¿Correcto? Bueno, y la última categoría que tenemos de contribuyentes del impuesto al patrimonio señaladas en la norma legal es el caso de las personas jurídicas del exterior. Bien, o sea que estaríamos hablando de personas jurídicas no residentes, pero no todas las personas jurídicas no residentes, porque como ya explicamos hace unos minutos, si una persona jurídica no residente constituye un EP en nuestro país, esas entraban por el B y no por el D. Bien, ¿por qué? Y bueno, porque están identificadas en el apartado A del artículo 3 del título 4, y los que estaban en el A del 3 del 4 estaban en el B. Entonces, acá van a quedar solamente las personas jurídicas del exterior, en tanto no tengan un establecimiento permanente en Europa. Bien. Entonces, ¿quién podría ser? Y bueno, imagínense, no sé, una sociedad del exterior que tiene un inmueble en el Uruguay, bueno, va a pagar por este apartado D. O podría ser algo, a ver, algo menos. Imagínense una empresa del exterior que le presta un servicio a una empresa uruguaya y la empresa uruguaya le queda debiendo. Y por lo tanto, al 31 de diciembre, la empresa uruguaya tiene una deuda por un servicio con una empresa del exterior. Bueno, esa empresa del exterior va a tener un activo en el país y ese activo va a quedar grabado por el impuesto de patrimonio. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda. Sí, dime. Pero son unas diapositivas para atrás, que dijo que las del literal E podían tener forma jurídica SA, SRL. Para ser literal E Pero, no era necesario. ¿dónde decís? Es en la parte, a ver, más para atrás. Esta es la literal E. Sí, dijo que habían literal E que podían ser SA o SRL. Sí. Pero para ser literal E no es necesario, no están topeadas por ingresos o por Sí, 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 sí. o por un montón de cosas, digo, entonces SA y SRL no son por lo general grandes empresas. Bueno, a ver, no debería ser algo muy frecuente, pero podría pasar, pero podrían ser, sí. O sea que hay casos de literal E que son SA, SRL. Sí, podría ser una SRL, puede ser un literal E. Porque realmente no me las imaginaba así. Me las imaginaba de forma jurídica más pequeña.
No. La restricción del literal E es por nivel de ingresos. O sea, el literal E tiene nivel de ingresos. Cuando vos vas al artículo 52 del título 4, en el E del 52, ahí se establece, bueno, cuánto es el nivel de ingresos que no puede, en la medida que no supere, cae en la exoneración, y después tenés algunas restricciones que refieren al giro. Hay algunos giros que tienen vedado la opción más que la opción, el acceso a la exoneración del literal E. ¿Ok? Ok, gracias. Pero en lo que tiene que ver con ¿cómo es? En lo que tiene que ver con la forma jurídica, no es relevante a efectos de la exoneración. La exoneración toma en consideración ingresos y algunos giros que la tienen vedada, pero no forma jurídica. ¿Ok? Bueno, ok, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, digo, para recapitular lo que vimos hasta el momento, ¿quiénes son los contribuyentes del impuesto al patrimonio? Voy a volver a la primer lámina. Tenemos, por un lado, personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas. Cualquier persona física, no, las que superan el mínimo no imponible. ¿Y cualquier persona física que supera el mínimo no imponible? Bueno, en rigor no todas, porque si yo tengo una persona física que tiene bienes que superan el mínimo no imponible, pero resulta que todo eso lo tiene en una unipersonal que combina capital y trabajo, bueno, pero entonces esa persona física va a entrar como sujeto pasivo del IRAE, como una empresa unipersonal. Entonces, fíjense que puede haber sujetos ante los cuales nos pueda generar duda de saber si está en el A, en el B, en el C o en el D. Y eso es relevante porque no todos liquidan el impuesto de igual manera, como vamos a ver más adelante. ¿No? Entonces tengan en cuenta que un mismo sujeto puede estar en duda entre uno y otro, o incluso puede ocurrir que esté en más de uno. Porque perfectamente, imagínense una persona física. Una persona física tiene una casa y además tiene una farmacia unipersonal. Bueno, el patrimonio afectado a la actividad de farmacia va a entrar por el B, porque es un contribuyente del IRAE. En cambio, su casa y su auto personal va a entrar por el A. Entonces ven cómo un mismo contribuyente puede caer en más de una categoría. Y la propia norma lo prevé, y la propia norma dice que en caso de tener patrimonio afectado en más de una categoría, hará una liquidación por cada categoría de manera separada. ¿Correcto? Lo mismo ocurre con una persona del exterior. Una persona del exterior, una entidad no residente, puede ser o persona física, con lo cual iría en el A, o puede ser persona jurídica, con lo cual iría en el D, o siendo cualquiera de ellas dos, si configura por una actividad que tenga en la República, configura EP en Uruguay, entrará por el B, porque ahí ya sería un contribuyente del IRAE. Entonces, ahí también vemos cómo, en el caso de los no residentes, puede configurar cualquiera de los dos, cualquiera de las tres hipótesis. ¿Ok? Bien. Entonces, además del artículo 1, además de definirnos cuáles son los contribuyentes, después, una vez que define los contribuyentes, luego nos dice o designa agentes de retención también. ¿A quiénes designa como agentes de retención? Bueno, designa como agente de retención aquellas entidades que sean emisoras de títulos u otros valores que se emitan al portador. Ahí, ¿por qué se designa esto como responsable? Y bueno, porque en realidad, en la medida que el título es al portador, no se sabe quién lo tiene. Entonces, como no se sabe quién lo tiene, si ese tuviera que pagar el impuesto, no lo iba a pagar porque nadie sabe que lo tiene. Porque como es al portador, nadie sabe que es de él. Entonces, lo que se hace, se dice, bueno, designo a quien le emite
para que retenga el impuesto correspondiente. También se designa como responsable a las entidades comprendidas en el IRAE, y acá fíjense que todavía la norma no fue corregida, pero sigue haciendo mención a las sociedades financieras de inversión. Estas son unas sociedades que no existen más, que por suerte fueron derogadas por la ley de reforma tributaria del año 2007, eran las tristemente célebres SAFIs, y dice que estas sociedades comprendidas en el IRAE van a ser agentes de retención en tanto sean deudoras de personas físicas domiciliadas en el exterior o de personas jurídicas constituidas en el exterior que no actúen en el Uruguay por medio de un EP. O sea que, si yo tengo un contribuyente del IRAE que le debe a alguien del exterior que no tenga un EP acá en el Uruguay, a una entidad no residente, sin EP en el Uruguay, entonces, eso que para el contribuyente del IRAE es una deuda, para la entidad no residente es un crédito. Esto que para mí es un pasivo, para el del exterior es un activo. Entonces tiene un patrimonio en el país. Entonces yo, que soy deudor, de lo que le debo, le voy a retener el impuesto al patrimonio que implicaría ese activo que tiene situado en el país. ¿Eso por qué? Bueno, porque se acuerdan que hay una ficción, esta ya la vimos en el IRAE, creo que la vieron conmigo incluso, hay una ficción que establece que los créditos se consideran situados o ubicados en el domicilio del deudor. Entonces, si el contribuyente del IRAE es deudor de alguien del exterior, el crédito que tiene el del exterior se considera situado en el domicilio del contribuyente del IRAE, es decir, en el Uruguay. ¿De acuerdo? Con relación a esto, hay que tener en cuenta que no es por cualquier deuda que un contribuyente del IRAE va a ser agente de retención con respecto a los acreedores que eventualmente tengan el exterior. ¿Por qué? Porque vamos a ver, tal vez hoy o si no en la clase que viene, vamos a ver que hay un artículo en el título 14, que es el artículo 22, que exceptúa como un activo no computable 3 hipótesis de créditos que pueden tener entidades no residentes en nuestro país. ¿Cuáles son ellos? Primero, saldo de precio de importaciones. Segundo, préstamos que efectúen al país. Y tercero, depósitos en ciertas instituciones. En esos casos, veamos por ejemplo el primero, que tal vez sea el más abstracto. Saldo de precios de importaciones. ¿De qué estamos hablando? Supongamos que tenemos una empresa, una sociedad anónima uruguaya, contribuyente del IRAE. Supongamos que realizo una importación. ¿Bien? Compro un contenedor de televisores. ¿Tá? Imagínense que es un importador de televisores y revendedor en plaza. Trae un contenedor de China y al 31 de diciembre resulta que está adeudando el último embarque. Y tiene una deuda, qué sé yo, de, $300.000 a China. ¿Bien? Es un saldo de precio de importación. Para el contribuyente del IRAE eso es un pasivo. Bueno, para el chino es un activo en el país. ¿Correcto? Entonces, si voy para atrás, fíjense que dice entidades comprendidas en el IRAE que fueran deudoras de personas físicas o jurídicas del exterior. Es este caso. Entonces, es un contribuyente del IRAE que es deudor de una persona jurídica china.
Lo que estamos diciendo con esto es que el artículo 22 exonera los activos derivados del saldo de precio de importaciones. Entonces, ese chino, si bien tiene un activo en el país, ese activo está excluido por el artículo 22. Entonces, por eso es que acá decimos excepto saldo de precio de importaciones. ¿Por qué? Porque si el contribuyente del IRAE le debe al del exterior por alguno de estos tres conceptos, bueno, entonces ahí no se retiene. ¿Por qué no se retiene? Porque por estos tres conceptos, el artículo 22 le está diciendo al del exterior que el activo que tiene en el país está excluido del impuesto, que no le va a generar un impuesto a pagar este tipo de activos. Bien. Entonces, tengan en cuenta siempre, cuando estén pensando digamos, cuando estén haciendo una liquidación del impuesto al patrimonio, imagínense, nosotros les podemos poner, por ejemplo, un ejercicio donde les pedimos que liquiden el impuesto al patrimonio de una empresa del Uruguay. ¿Bien? Y de repente, en el balance de esa empresa, de la que ustedes van a tener que liquidar el impuesto, les ponemos deudas con el exterior. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para que vean cómo computar los pasivos, que sobre eso nos vamos a referir más adelante, pero además también para que sepan esto, o para que demuestren si saben o no saben esto, en qué casos tienen que retener y en qué casos no. Porque, de acuerdo a esto que estamos viendo entonces, debemos ir concluyendo que un contribuyente del IRAE, si debe al exterior, va a tener que retener o no en virtud del tipo de deuda. Si la deuda que tiene con las entidades del exterior es por alguno de estos tres conceptos que tenemos en la pantalla, no va a retener. Ahora, si la deuda que tiene es por otro concepto, sí va a retener. Porque la regla general es que tiene que retener. La excepción es estas tres. Entonces, regla general, ¿un contribuyente del IRAE debe al exterior? ¿Retiene? Sí, retiene, salvo que se trate de una de estas tres. Si se trata de una de estas tres, ahí sí no va a retener. Bien, me van siguiendo. Ejemplo. Bueno, el primer ejemplo ya se los dije, pero lo voy a reiterar. Es un caso en que no hay que retener. Empresa uruguaya importa un contenedor de televisores de China, llega al cierre del ejercicio, lo está debiendo, ahí es un contribuyente del IRAE que tiene una deuda con una persona del exterior, pero no le va a retener. ¿Por qué no le va a retener? Porque el activo que tiene la persona del exterior está excluido por el artículo 22. Bueno, muy bien. Listo, no hay problema. Ejemplo segundo. Sí. Ahí generaría la duda porque está superando el mínimo no imponible, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿O hay que hacer el análisis con cada, No, con cada importe? lo que pasa es que el mínimo no imponible, ten en cuenta que aplica solo para personas físicas. El mínimo no imponible aplica solamente si vos tenés personas físicas como titular del activo. Pero si yo lo que compré es un contenedor de televisores, es altamente probable, por no decir 100% probable, de que quien me vendió fue una empresa y no una persona física. Por lo tanto, ni siquiera hay mínimo no imponible. Entonces, ese es otro tema que tienen que tener en cuenta. Porque, ¿qué ocurre? En el caso de las entidades del exterior, si se trata de una persona física, bueno, obviamente van a estar grabadas en tanto superen el mínimo no imponible. Pero si no es una persona física, va a estar grabada desde el primer peso que tenga en el país. Ahí va. O dicho de otro modo, una entidad no residente no tiene mínimo no imponible salvo que sea persona física. Ahí va. Porque si vos tenés un contribuyente del IRAE, bueno, eso por lo menos sacás el chiquitaje que son las asociaciones y fundaciones y las literales C que no están en el A del 3. Si son personas físicas, bueno, sacás todo lo que nos llegue al mínimo no imponible. Ahora, si son entidades del exterior que no son personas físicas, esos van a estar grabados desde el primer dólar. O sea que si vos, vamos a poner un segundo ejemplo. Imagínate que somos una sociedad anónima uruguaya, no sé, un restaurante de Punta del Este, y mañana contratamos a un arquitecto argentino
para que venga a hacernos una reforma ahora el mes que viene, antes de que empiece la temporada de verano. ¿Está bien? Entonces viene el tipo, viene el argentino, y te dice ahí dos pavadas, y te dice, bueno, mirá, me debes, yo qué sé, $400. Digo, estamos hablando de que miró así y dijo, tal cosa, pintalo de verde. Pintá esa pared de verde, ¿está? Y te pasa una factura, $400. Muy bien. Llegó, ponele el 29 de diciembre, te deja la factura, y vos al 31 de diciembre no le pagaste todavía. Le pagás, yo qué sé, el 10 de enero. Eso quiere decir que al 31 de diciembre, esa persona física tenía un activo en el país, un activo que eran $300. Entonces, vamos a analizarlo. El contribuyente del IRAE tiene una deuda con una persona del exterior, por lo tanto, en principio es agente de retención. ¿Qué ocurre? Como la persona, como el acreedor es una persona física, tiene mínimo no imponible. Entonces, como tiene mínimo no imponible y esto no supera el mínimo no imponible, no hay que retener. Entonces ahí no habría ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre si cuando yo recibo la factura del arquitecto, veo que no es a nombre de Juan Pérez Arquitecto, sino que es XX Sociedad Civil de Ingeniería y Diseño? Es decir, es una empresa argentina y este arquitecto está trabajando en nombre de la empresa argentina y ahora la deuda de $400 la tengo con una empresa argentina. Bueno, en ese caso no hay mínimo no imponible. Y en ese caso la empresa uruguaya va a tener que retener. Bien. Entonces es importante, cuando tengan pasivos con el exterior, van a tener que hacer todas estas disquisiciones. Primero, si el activo está grabado o si está en este listado del artículo 22, de excluidos. Bien, eso es primera disquisición. Si está en este listado, ya me olvido y me despreocupo. Pero si no está en este listado, en principio, está potencialmente grabado. Ahí tengo que analizar la calidad del acreedor y tengo que analizar si el acreedor es persona física o si no es persona física. Si es persona física, tengo que ver si su activo supera el mínimo no imponible o no. Si supera, voy a retener; si no supera, no retengo. Si no es persona física, no voy a si no es persona física, retengo desde el primer dólar que le debo. Bien, no hay mínimo no imponible aplicable. ¿Ok? Bien, ¿qué otro caso tenemos de agentes de retención? Este es un caso muy residual, muy poco aplicable, pero bueno, casi que de laboratorio, pero bueno. Sociedades personales que no estén sujetas al pago del impuesto, que estén integradas por personas físicas o jurídicas no residentes. ¿Quiénes son? Y ahora vamos a hacer referencia a la exclusión que hacíamos hace un rato. Voy a ir para atrás para mostrársela. ¿Se acuerdan que acá, cuando dijimos que los contribuyentes del IRAE estaban todos como contribuyentes del impuesto al patrimonio, pero excluíamos a los literal E que no estuvieran en el A del 3 del título 4, dijimos que estas entidades no era de que no pagaban el impuesto, sino que lo pagaban distinto. Bien, entonces imagínense una sociedad de hecho, por ejemplo, una sociedad de hecho que es literal E. Una sociedad de hecho que es literal E, vuelvo ahora a la lámina en la que estábamos, ¿no? Acá. Una sociedad de hecho que es literal E no va a pagar el impuesto por el literal B, sino que le va a aplicar otro artículo de la ley, que es el artículo 6 del título 14, que dice que esa sociedad va a tener que determinar el patrimonio de la sociedad y se lo va a adjudicar a cada uno de los socios, y será cada uno de los socios que lo pague como persona. ¿Bien? Ahora, el tema es que si los socios son no residentes, ahí es donde viene esta designación. Si el socio de esa sociedad es no residente, en ese caso, la sociedad va a retener el impuesto de ese socio no residente. Estamos hablando que es un caso
extremadamente de laboratorio, porque por un tema de dimensiones es muy raro que ocurra esta situación. Pero bueno, si ocurre, tenemos la norma que designa al responsable. Bien. En lo que tiene que ver con las entidades, el primero de los agentes de retención que habíamos mencionado hoy, que eran los que emitían títulos al portador, bueno, se pagarán sobre el valor nominal. Bien. En lo que tiene que ver también con el impuesto a retener, siempre lo que hay que ver es, obviamente, el valor de los bienes, de los activos, digamos, que tiene el retenido y lo que el agente de retención conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy agente de retención y le debo a alguien del exterior un determinado importe, bueno, yo le voy a retener el impuesto al patrimonio por el importe que yo le estoy debiendo. Yo no puedo hacerme cargo por otros bienes que esa persona pueda tener en el país. Esa es mi obligación de retener, es por la deuda que yo tengo para con él, que ese es el activo que yo conozco de él. Bien. Bien. En lo que tiene que ver con las alícuotas del impuesto, acá tenemos un sistema, más que un sistema, tenemos un esquema de alícuotas un tanto complejo, porque tenemos, por un lado, una alícuota relativamente alta para lo que son obligaciones al portador, de 3.5%, para lo que son deudas con personas físicas, aplicamos el sistema de alícuotas progresivas que vamos a ver que tiene el impuesto para personas físicas, bien, con la aplicación de un mínimo no imponible. Eso igual lo vamos a ver en detalle en Tributaria 2, todo lo que tiene que ver con personas físicas. ¿Sí? Y si es una deuda con una persona jurídica del exterior, ahí vamos a ir a la tasa general del impuesto, que es 1,5%, salvo que esa sociedad sea una sociedad de baja o nula tributación, una sociedad bond, en cuyo caso la alícuota se duplica al 3%. Entonces, ustedes, si tienen que estar reteniendo, imagínense un contribuyente del IRADE que tiene que retener impuesto al patrimonio a alguien del exterior, las opciones de retención son estas cuatro, o bien al 3,5%, o bien al 1,5%, o al 3%, en virtud de si es obligaciones a portador, una persona del exterior no bond, o una persona del exterior bond. Y si eventualmente fuera una persona física, bueno, una vez deducido el mínimo no imponible, le aplico el sistema de alícuotas progresivas. ¿Correcto? Bien. Esto es lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo, es decir, quiénes son contribuyentes y quiénes van a tener que retener el impuesto. Vamos a ver ahora el artículo 7 del título 14, que el título 7 contiene dos cuestiones muy importantes ambas. La primera, en el inciso primero, se hace referencia al aspecto objetivo del hecho generador, es decir, a la materia gravada. ¿Cuál es el monto imponible del impuesto? ¿Bien? Y ahí lo que se refiere es al patrimonio, entendiendo por tal lo que todos nosotros sabemos, somos estudiantes de ciencias económicas, es que cuando hablamos del patrimonio nos referimos a la diferencia entre el activo y el pasivo. Esto, que puede parecer muy obvio, vamos a ver que no lo es tanto. Y vamos a ver que en muchísimos casos del impuesto al patrimonio, al final no terminamos gravando el patrimonio, sino que terminamos gravando activos, permitiendo deducir algunos pasivos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, inciso primero del artículo 7 nos da una pauta del hecho generador, aspecto objetivo, monto imponible. Nos dice que lo gravado es
el patrimonio, entendido por tal, la diferencia entre activo y pasivo. No, ninguna novedad. Bien. Inciso segundo. Define el aspecto espacial del impuesto. Y nos dice que los bienes, o mejor dicho, los activos que voy a considerar a efectos de la determinación del patrimonio que viene del inciso anterior, activo menos pasivo, para el activo, solamente voy a considerar los que estén de acuerdo al criterio de la territorialidad, es decir, bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República. ¿Bien? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una sociedad anónima uruguaya, una farmacia, voy a tener un inmueble, voy a tener un conjunto de activos en que desarrollo y seguramente no tenga ningún activo en el exterior. Por lo tanto, en mi activo voy a computar todos los activos que tengo. ¿Por qué? Porque están todos en la República. Ahora, si mañana yo soy una sociedad anónima, pero resulta que por X motivo empiezo a tener activos en el exterior, bueno, esos activos, si bien forman parte del activo de la empresa, y obviamente van a formar parte del activo contable de la empresa, luego, cuando haga la declaración jurada, los voy a tener que excluir. ¿Por qué? Porque son activos no computables, porque son activos en el exterior. Y acá van a ver que empieza a suceder algo muy parecido a lo que sucedía en el IRAE cuando teníamos renta de fuente extranjera. ¿Se acuerdan que una renta de fuente extranjera, o naturalmente la renta de fuente extranjera está reconocida en el estado de resultados, y en el resultado contable está incluida, pero luego cuando hacía la declaración jurada la tenía que sacar? Bueno, acá va a pasar algo similar. Cuando yo liquido el impuesto al patrimonio, también me voy a basar en la contabilidad como hacía en el IRAE. La única diferencia es que cuando yo liquidaba el IRAE, que era un impuesto a la renta, el estado contable de referencia era el estado de resultados. Cuando yo estoy hablando del impuesto al patrimonio, el estado contable de referencia va a ser el estado de situación patrimonial. Y cuando yo hacía una declaración jurada de impuesto a la renta, yo partía del resultado contable, hacía ajustes y llegaba al resultado fiscal. Ahora voy a partir del activo contable, voy a hacer ajustes y voy a llegar al activo fiscal. En esa lógica, o en esa transición que hay desde el activo contable al activo fiscal, esa serie de ajustes que voy a ir haciendo, de evaluación, de cómputo, de todo, vamos a ver, complejo, uno de los ajustes que voy a hacer es excluir los activos situados en el exterior. Bien, entonces ya váyanse haciendo la idea que tenemos un ajuste parecido al de las rentas no gravadas, pero ahora con activos del exterior. Y así como cuando yo sacaba una renta no gravada, luego eso tenía efecto en los gastos asociados, ¿se acuerdan? Bueno, acá también, cuando saque un activo del exterior, eso va a tener efecto en el pasivo, y por lo tanto me va a hacer perder una parte del pasivo. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero todo eso se despliega a partir de que el artículo 7 introduce el criterio de la territorialidad. ¿Bien? El impuesto al patrimonio uruguayo solamente grava los bienes situados en el Uruguay. ¿Ok? Bien, y vamos a pasar a ver ahora lo que son las normas de evaluación. Bien, las normas de evaluación que son muy importantes en el impuesto. Y acá tenemos lo que es el artículo 15 del título 14, que es un artículo muy largo, es un artículo que además tiene muchos conceptos, es un artículo, a mí no me gusta, no me gusta en absoluto cómo está redactado, artículo, hay mucha cosa junta ahí, es una ensalada, digamos, una mezcla de muchas cuestiones. A mí me parece que los artículos deben ser más específicos y concentrarse en una única materia para ser más claros. Pero bueno,
Básicamente, ahí vamos a ver que la categorización de los contribuyentes que hace el artículo primero, ¿se acuerdan de los 4 literales? Los del A, persona física, núcleo familiar y sucesión indivisa, los del B, contribuyente del IRAE, los del C, contribuyente del IRPF que terminan en el IRAE, y los del D, persona jurídica del exterior, no incluidas en los anteriores. Esas 4 categorías, vamos a ver que van a tener distintas formas de evaluar los bienes. Bien. Y acá vamos a ver que básicamente tenemos 2 maneras de evaluación, o más que 2 maneras, dos formas de evaluación. Una, evaluar según normas del IRAE. Ustedes ya vieron que el IRAE contiene normas de evaluación. De hecho, ¿se acuerdan que nosotros tenemos la norma de evaluación del IRAE? Ustedes saben perfectamente cómo se evalúa una acción en el IRAE, por ejemplo. Ustedes saben perfectamente cómo se evalúa un inmueble en el IRAE. Costo actualizado y revaluado. Una acción, tienen la opción, van por costo actualizado o van por el BPP fiscal. Ustedes saben perfectamente cómo se evalúa una inversión en el exterior. O sea, ustedes saben, digo, o si no saben, por lo menos tienen idea de dónde están las normas de evaluación de activos en el decreto 150. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos un conjunto de normas. Bueno, vamos a ver que hay contribuyentes que van a evaluar su patrimonio a los efectos del impuesto al patrimonio de acuerdo a las normas del IRAE. En cambio, vamos a ver que hay otros contribuyentes que van a evaluar su patrimonio de acuerdo a normas propias del impuesto al patrimonio y no las normas del IRAE. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son los que van a optar por normas del IRAE? ¿Quiénes son los que van a tener que aplicar las normas de evaluación del IRAE para evaluar su patrimonio? Bueno, las personas jurídicas del exterior y aquellos que estén afectadas a actividades comprendidas en el IRAE. Bien. ¿Quiénes van a tener que aplicar normas de persona física? De persona física les decimos a las que son propias del impuesto al patrimonio. Bueno, las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, es decir, los sujetos del apartado A, o aquellos IRPF que optaron por IRAE y que no optan por liquidar con normas del IRAE, que se acuerdan que eso habíamos dicho hace un ratito, que tenían opción, que tenían la opción. Todos los demás van a liquidar por normas del IRAE. Van a evaluar por normas de IRAE. Entonces, este cuadrito es muy útil porque en la primera columna me identifica el tipo de contribuyente y en la segunda columna me dice cuál es la norma, el criterio de evaluación. Como verán, lo que más se repite es normas de IRAE. Básicamente, ¿quiénes pueden liquidar? Y tal vez lo que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de memorizar es lo que menos variedad tenga. Y bueno, y básicamente es quiénes son los que tienen que liquidar con norma de persona física. Y bueno, van a ser esta trilogía, persona física, núcleo familiar, sucesión indivisa, o aquellos que son IRPF que optaron por tributar IRAE, pero no optaron por tributar por normas de impuesto al patrimonio. Bien. Entonces, y no optaron por tributar el impuesto al patrimonio en cabeza como empresa. Entonces van por norma de persona física. Todos los demás van por norma de IRAE, salvo las explotaciones agropecuarias que fueran sociedad personal o unipersonal.
Bien. Todos los demás van por normas de evaluación del IRAE, que las normas de evaluación del IRAE ustedes tienen la ventaja que como vienen de analizar el IRAE, las tienen presentes. Entonces para ustedes eso no constituye una novedad, digamos. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? sujetos pasivos de IRPF que optan por tributar IRAE y no optan por tributar IP. No entendí lo último. Sí. Te voy a ir a la lámina para que lo veas. Es esta lámina, pero mejor todavía que la lámina, vamos a la ley, así lo vemos mejor. En la ley, eso está en el artículo 1, en el apartado C. ¿Qué te dice el apartado C? El apartado C te dice, quienes estén comprendidos en el inciso final del artículo 5, es decir, los que pasaron preceptivamente al IRAE, un IRPF que se pasó al IRAE preceptivamente, va a ser contribuyente de impuesto a patrimonio. Y después dice, interprétase Sí, sí. que quien tribute IRAE en el ejercicio de la opción prevista en el inciso primero, podrá asimismo optar por tributar este impuesto en calidad de contribuyente, en lo que refiere al patrimonio afectado o tener la renta incluida en el literal C de dicho artículo. Es decir, acá estamos hablando de un prestador de servicios personal. Un prestador de servicio personal que opta por el IRAE, le dicen, Sí, sí. si quiere, puede optar por tributar el impuesto al patrimonio como persona física. Perdón, el impuesto al patrimonio como una empresa. Bien. A esta Claro, opción. claro. Puede elegir. Exacto, a esta También opción. podría elegir con el IP. Tiene una doble opción. Bien. Tiene la opción de tributar por el IRAE, pero además después tiene la opción de optar por el impuesto al patrimonio como empresa o no. ¿Se entendió? No así el que entra perceptivamente, ese tiene Exacto. que... Ese no tiene la tiene opción. que Exacto. no. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Yo lo que les sugiero, esto que yo hago con ustedes, digo, más allá de que los marea, que les voy cambiando de pantalla, pero es como deberíamos mirar siempre o tratar de seguir las clases de tributaria siempre con la ley al lado. O sea, hay que tener la lámina al lado, pero en realidad también tenemos que tener la ley al lado, porque la lámina es un mal resumen de la ley, y lo que importa es la ley y el decreto. Yo en rigor, además, atrás de esa planilla Word de ese archivo Word que vieron, yo tengo abierto el decreto también. Entonces, hay que estar jugando con las tres cosas, la lámina, la ley y el decreto. ¿Ok? Bien, voy a cerrar Es esta como un lámina. puzzle. Sí, es tal cual. Es tal cual. Voy a cerrar esta lámina y voy a abrir la lámina siguiente, que es esta. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Salvo Patricia, que me está preguntando, nadie me pregunta nada. Me tiene un poco preocupado. Digo, puede ser que estén todos durmiendo, digo, y nadie, o no sé, o escuchando la previa del partido. A todo esto, ¿alguien sabe a qué hora es el partido? Profe, usted, A las 20. A las 20 está, bueno, está menos mal. Está. No, porque capaz que ya está. No, ahora vi que estaban pasando por acá recién, creo que era, o era Argentina o era Uruguay, porque pasaba ahí toda una caravana. Pero, y ahí me acordé del partido. ¿Usted da las siguientes clases? Sí, yo voy a dar las siguientes. Digo, no sé si es para no venir o para venir, pero yo voy a dar las dos siguientes. O sea, yo voy a dar 3 clases. Toda la primera parte del impuesto al patrimonio la voy a dar yo. Mi idea es dar todo el patrimonio menos el agro. El agro lo va a dar Raúl de vuelta. ¿Okay? Bueno, les preguntaba, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, bien. Entonces dijimos, el artículo 7 nos dijo que solamente vamos a gravar por el impuesto, o van a quedar comprendidos en el impuesto, los activos situados en el país. Bueno, entonces eso implica que los activos que no están en el país no se computan. ¿Bien? Entonces, esto desde el punto de vista teórico y abstracto. Ahora,
Nosotros sabemos que todo esto después se materializa en una declaración jurada. Ya podemos ir diciendo, si acá estuviéramos en la clase, en una clase presencial, digamos, bueno, yo lo que estaría haciendo, ahora me estaría dando vuelta, agarraría el pizarrón, digo, en realidad se podría hacer acá, pero la verdad que no tengo el manejo informático como para hacerlo, pero yo me estaría dando vuelta, estaría escribiendo en el pizarrón, y les diría, bueno, acá, cuando hacemos la declaración jurada, y yo suelo hacer un símil entre lo que es la declaración jurada del IRAE con la declaración jurada del impuesto al patrimonio. Entonces les digo, así como en el IRAE ustedes arrancaban del estado de resultados, del resultado contable, y llegaban al resultado fiscal, en el impuesto al patrimonio ustedes parten del estado de situación patrimonial, parten del activo contable para llegar al activo fiscal. En ese ejercicio, en el activo contable, tienen todos los activos, aún los activos en el exterior. Entonces los voy a tener que eliminar. ¿Bien? Un ejercicio muy parecido a lo que hacíamos con las rentas no grabadas. Pero primero lo voy a tener que evaluar bien. Entonces eso puede significar que si yo tengo un activo en el exterior por 100 pesos, pero resulta que fiscalmente el valor no era 100, era 120, capaz que le tengo que dar primero un alta para llevarlo al valor fiscal, para después sacarlo por 120. ¿De acuerdo? Lo mismo que pasaba con las rentas, ¿no? Por eso me gusta hacer el símil entre IRAE e impuesto al patrimonio. Entonces, es relevante saber exactamente cuánto vale el activo en el exterior. Porque ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿para qué me voy a complicar la vida con un activo en el exterior si al final lo termino sacando? ¿Para qué me vas a hacer que lo ajuste? ¿Qué te importa si vale 100 o 120 si en definitiva no está grabado? No, importa sí. ¿Y saben por qué importa? Porque incide en el pasivo. Al igual que lo que pasaba con las rentas no grabadas. Porque las rentas no grabadas yo no las sacaba por el valor contable. Primero las llevaba a valor fiscal y después las restaba por valor fiscal. ¿Y eso por qué? Porque incidía en los gastos. Porque me absorbía gastos. Bueno, con los activos en el exterior y con algunos activos no grabados pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la ecuación patrimonial, nosotros tenemos que patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Ok? Y hay un criterio que se aplica pacíficamente a nivel del impuesto al patrimonio, y es que el pasivo financia indistintamente a todo el activo. Entonces, si yo tengo que el pasivo financia a todo el activo, si hay una parte del activo que no está grabada, eso implica que una parte del pasivo, si yo saco una parte del activo, voy a tener que sacar una parte del pasivo. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando asociábamos gastos y decíamos los gastos directos a rentas no grabadas los saco y los gastos indirectos también los saco? Bueno, acá va a pasar algo parecido. Entonces, es importante cuando yo estoy teniendo un activo en el exterior, tener en cuenta que cuando saque el activo en el exterior, ese activo en el exterior seguramente me va a hacer perder algún pasivo. Bien. Entonces, con ese criterio, tengan presente que va a ocurrir algo parecido cuando tengamos activos exonerados. Cuando tengamos activos exonerados, vamos a ver que si la norma que exonera me dice que la exoneración no absorbe pasivos, bueno, entonces ahí no me va a afectar el pasivo, pero si la norma no dice nada, también ese activo exento me va a absorber pasivos que eventualmente pudiera tener. Bien. Bueno, un tema importante a nivel del pasivo, porque como verán el pasivo es un tema relevante a efectos del impuesto, porque los pasivos se admite su deducción bajo ciertas circunstancias que vamos a analizar más en detalle más adelante. Pero en principio, tengamos en cuenta que el tema de las provisiones y las previsiones. Bien,
Bueno, como podrán imaginarse, y ya de la lógica del IRAE, las previsiones no son un pasivo admitido, así como tampoco lo son las cuentas de orden, pero sí se van a considerar deducibles, bajo ciertos supuestos, las provisiones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una previsión por, no sé, por incobrables, bueno, eso claramente no va a ser un pasivo admitido. Ahora, si yo tengo provisionada la licencia del ejercicio, ella es una deuda cierta que está calculada exacta. Por lo tanto, eso es un pasivo admitido. Incluso, Profe, ¿cuál dijo que no era admitida? Perdón, la primera. las previsiones. ¿Y cuál ¿Bien? fue el ejemplo? No, puse cualquier previsión, pero no sé, más, ni me acuerdo, una previsión de despido, creo que dije. Previsión de despido. Ponele, previsión de Ahí va, despido. ahí va. Por eso, De Sí. deudores incobrables, creo que he dicho. por eso, cualquier previsión da lo mismo. ¿Por qué? Porque una previsión es algo que se hace por un principio conservador, ¿bien? Pero en realidad no es algo que esté devengado. Es algo que yo estoy adelantándome a una contingencia que tal vez sea altamente probable que ocurra, pero no es 100% seguro que ocurra. Y en cualquier escenario, si hoy cierra la empresa, eso no hay que pagarlo. En cambio, una provisión es un gasto cierto que se determina con exactitud y que se devengó. O sea, cuando yo digo vamos a devengar las provisiones, vamos a suponer que hoy es 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio. Bien, nosotros agarramos la planilla de trabajo de la empresa, miramos los sueldos y podemos provisionar exactamente cuánto es la licencia de cada uno de los funcionarios que podemos provisionar, porque ya la generó. Porque de hecho, si se va de la empresa, se la tenemos que pagar. Entonces, es un pasivo de la empresa. Es distinto de una previsión. Digo, yo puedo decir, sí, voy a hacer una previsión por despidos, porque ya me dijo el gerente general que el año que viene vamos a despedir a 5 funcionarios. Por lo tanto, yo ya sé más o menos, bueno, sí, yo soy el gerente financiero, tengo que ir previsionando eso. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Hoy, al 31 de diciembre, yo todavía no eché a nadie, yo no debo nada. Y si yo cierro hoy la empresa, yo no debo. Entonces, eso no es un pasivo. Digo, ¿es una buena política hacerlo? Sí, es una buena política, pero el efecto del impuesto al patrimonio no es un pasivo. ¿Ok? Entonces, previsiones no son pasivo admitido. Provisiones, sí. ¿Bien? Entonces, contablemente, esto lo tengo que ver, porque yo parto de la contabilidad. Entonces, cuando yo mire el pasivo contable, en el pasivo contable va a haber cosas que sean pasivos admitidos y pasivos que no. Esto de las provisiones y las previsiones tenemos que tomarlo en cuenta. Bien. Otro aspecto a considerar, que esto ustedes lo manejan, porque ya lo conocen del IRAE, son ciertos criterios de evaluación. Por ejemplo, criterios de evaluación de valores mobiliarios. Bueno, ustedes lo conocen. Ustedes saben cómo se evalúa, por ejemplo, una acción, cómo se evalúa una cuota social. Ustedes saben que si son participaciones patrimoniales, van por valor patrimonial proporcional fiscal. Y en el caso de que esa participación patrimonial sea una ¿cómo es? Una acción, me distraje porque vi algo atrás, ustedes no ven porque está en la pantalla, pero yo tengo el balcón de mi terraza y vi algo colgando y pensé que era una persona, pero no, es una ropa de la persona que vive arriba que se ve que le quedó colgando ahí, pero parecía tal cual que había alguien colgando, me asusté. Bueno, perdón, me concentro de nuevo, disculpa, la distracción. Decíamos, si es una participación patrimonial, va por BPP fiscal.
Pero si esa participación patrimonial es específicamente una acción, se acuerdan que el artículo 95 del decreto LIRAE nos daba la opción de ir por el costo actualizado. ¿tá? Y era a elección, a opción del contribuyente. ¿tá? Entonces, bueno, todos esos criterios que nosotros teníamos del IRAE van a aplicar acá en el IRPF, en el impuesto al patrimonio. ¿tá? Eso es una buena noticia para ustedes. Además, tengan en cuenta que nosotros, las liquidaciones de impuesto al patrimonio que vamos a hacer en este curso son solo de empresas. Entonces van a ser todas por norma de IRAE. Es decir, nosotros no nos vamos a complicar en este curso de Tributaria 1, sí lo vamos a hacer el año que viene en Tributaria 2, pero no en este de Tributaria 1, no nos vamos a complicar con las normas de evaluación de personas físicas. Acá vamos a hablar solo de normas de evaluación de empresas, que son las normas de evaluación del IRAE. Bien. Entonces, si yo tengo normas, si yo tengo valores mobiliarios, los voy a evaluar de acuerdo a los criterios del IRAE. Ahora, la pregunta es, bueno, la pregunta que me haría es, ¿por qué esto está así son tan feas estas láminas, ¿no? Así con estos carteles rojos que no está, pero no importa. La pregunta es, con respecto a los valores mobiliarios. Ok, está claro cómo lo evalúo, pero ¿dónde los debo considerar situados? Porque yo hace unos minutos les dije que los activos que estaban grabados son los activos situados en el país. Pero ¿dónde debo considerar situado un valor mobiliario? Una acción, una cuota social, un bono del tesoro, un título de deuda. ¿Dónde lo debo considerar situado? Y ahí hay básicamente dos opciones. Hay muchas, pero digo, si quisiéramos sintetizarlo en dos, es o donde está físicamente el papel, aunque hoy por hoy ya casi que no existen los papeles, sino que muchos de estos documentos son instrumentos electrónicos, o nos vamos a un criterio ficto, tipo del domicilio, del lugar de emisión, o del domicilio del deudor, que vendría a ser, digamos, lo más parecido, ¿no? Digo, bueno, este dilema ha sido resuelto hace ya 50 años. O sea, en la década del 70 se resolvió este problema. Hasta los años 70, digamos, la DGI, 70, 80, no sé, digo, estamos hablando hace muchas décadas, la DGI osciló, al principio dijo, bueno, hay que ver dónde esté situado el papel, lo cual era un absurdo, ¿no? Porque imagínense que si ustedes tenían una cantidad de papeles y los tenían acá en Montevideo, estaban grabados, pero si el 31 de diciembre de noche se iban hasta el Chuy y cruzaban la frontera y se paraban ahí y decían, ah, bueno, no, al 31 de diciembre los tenía en Brasil y por lo tanto no quedaban grabados, lo cual era un absurdo. No podíamos estar al lugar de ubicación física porque eso era fácilmente manejable. Entonces, luego cambia la administración tributaria ya por los 70, 80 y pasó a decir, no, lo que hay que ver es el lugar de emisión. Tenemos que estar al lugar de emisión, es decir, donde está la sociedad que emitió esos valores. Entonces, ese es el criterio. Entonces, si, por ejemplo, mañana estamos en un ejercicio y estamos liquidando el impuesto al patrimonio de una sociedad anónima uruguaya, y yo les digo que la sociedad anónima uruguaya tiene en su activo bonos del tesoro del Uruguay, bueno, ese va a ser un activo en el país. ¿Por qué? Porque el que lo emitió es el gobierno uruguayo, es un activo en Uruguay. Ahora, si tiene bonos del tesoro del gobierno mexicano, bueno, ese va a ser un activo en el exterior. ¿Okay? Y bueno, y uno será un activo en el exterior y otro no, otro será un activo en el país. Pero entonces tenemos que estar al lugar donde se emitió el papel. Bien. En lo que tiene que ver con con criterios de evaluación, estamos en criterios de evaluación, ¿no? En lo que tiene que ver con inmuebles, el artículo 15 nos da los criterios de evaluación para estos inmuebles. Porque, ¿qué ocurre? El artículo 15 nos dice que para las personas, voy a volver unas láminas para atrás.
Bueno, no lo dice acá, así que voy a ir a la... Pensé que lo decía acá, voy a ir a la ley directamente. Cuando voy a la ley, me voy a ir al artículo 15. Fíjense cómo dice el artículo 15. El artículo 15 les dice: el patrimonio de las personas jurídicas, de la persona jurídica del exterior y el afectado a actividades comprendidas en el IRAE, se evaluará en lo pertinente por las normas que rijan para dicho impuesto. Es decir, me está diciendo, persona jurídica del exterior y el afectado al IRAE, se evalúa por las normas del IRAE. Es decir, norma de evaluación del IRAE. Pero después, el propio artículo empieza a establecer algunas excepciones específicas a ese criterio. Por ejemplo, fíjense lo que dice: el valor de los inmuebles urbanos y suburbanos, salvo el que sirva de asiento a la explotación industrial o comercial, se computará por el mayor entre el valor real, es decir, el valor de catastro, y el determinado conforme a las normas del IRAE. Bien, ahora vuelvo a la lámina. Acá está, perdón. Entonces, cuando yo esté liquidando el impuesto al patrimonio de un contribuyente del IRAE, y ese contribuyente tenga un inmueble en el activo, lo primero que me tengo que preguntar es si ese inmueble es asiento de la explotación. Si el inmueble es asiento de la explotación, ¿y qué quiere decir ser asiento de la explotación? Es que sea el inmueble donde se desarrolla la explotación gravada por IRAE. En ese caso, voy a ir por normas de IRAE lisa y llana. ¿Cuáles son las normas de IRAE? El cuadro de activo fijo. ¿Está? Valor de costo, amortizado y revaluado. Ahora, si el inmueble que está en el activo no es asiento de la explotación, en ese caso, la norma de evaluación tiene un matiz. Porque, ¿qué dice el matiz? Dice que va a ser el mayor entre el valor según normas de IRAE o el valor real de catastro. ¿De acuerdo? Esto es una norma antiabuso. ¿Por qué? ¿Qué ocurría antes? Lo que ocurría era lo siguiente: para las personas físicas evalúan los inmuebles de acuerdo a las normas de catastro. Entonces, antes no existía esta norma especial. Entonces, ¿qué hacían algunos contribuyentes? Algunos contribuyentes, imagínense que tenían un inmueble que por valor catastral valía 1.000 pesos. Entonces tenían que pagar impuestos sobre 1.000 pesos, ¿tá? Como persona física. Entonces lo que hacían, se lo vendían a una sociedad anónima. Aparte eran épocas que no había impuesto a la renta de las personas físicas, ni siquiera. Era todo mucho más fácil. Entonces, en aquel entonces, ¿qué hacían? Se lo vendían a una sociedad anónima, pero se lo vendían a un precio, no de 1.000, que era el valor de catastro, sino que se lo vendían a un precio de 100. Entonces la sociedad anónima aparecía comprando un inmueble por 100. Entonces, para la sociedad anónima, ¿cuánto era el costo? El costo era 100. Entonces, si le aplicamos las normas IRAE, el costo es 100. Entonces pagaba impuesto al patrimonio por 100. 10 veces menos de lo que hubiera sido, de lo que pagaba como persona física. Una maniobra muy grosera, pero extremadamente efectiva para bajar el costo del impuesto. Entonces, por eso se dijo, no, a ver, todo bien, con respetar las normas del IRAE, pero no podemos soportar una maniobra tan burda como esta. Entonces lo que se dijo, bueno, ok, si el inmueble no es el objeto de la explotación, digo, si no es el inmueble, vamos a poner, hoy hablábamos de una farmacia, bueno, si no es el inmueble donde está la farmacia, sino que resulta que tengo una SA que tiene el inmueble donde está la farmacia, pero resulta que tiene otro inmueble. Bueno, ese otro inmueble, que es una inversión, o lo que fuere, pero no es objeto, no es el asiento de la explotación, bueno, en ese caso, todo bien, con tomar en consideración el valor según la norma del IRAE, es decir, el costo actualizado del cuadro activo fijo,
pero comparámelo con el valor de catastro. Y si el valor de catastro es mayor, toma el valor de catastro. ¿Bien? Es decir, toma el mayor de los dos. El mayor entre la norma del IRAE y el valor catastral. ¿De acuerdo? ¿Se entendió entonces por qué esta cláusula O sea específica? que el impuesto al patrimonio es anterior al IRPF. Sí. Digo, a ver, es anterior a este IRPF, porque antes hubo otro, ¿no? O sea, en realidad Uruguay tuvo IRPF hasta el año 74. O sea, en Uruguay cuando viene la dictadura militar, ahí derogan el IRPF. Bien. Y bueno, después se retoma en el año 2007. Entonces, el impuesto al patrimonio es del año 60-61, por ahí, de 1960 a 1961. Es muy curioso, ¿no? Porque el impuesto al patrimonio, cuando se creó como un impuesto transitorio por un año. Y fíjense, del año 60 a la fecha todavía sigue vigente. Bien. Gracias. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario o duda? Bien. Sigamos. Después, el inciso quinto del artículo quinto establece una facultad para el Poder Ejecutivo, que yo honestamente ni hubiera puesto una lámina con esto, pero bueno, está la lámina, se las comento, que faculta al Poder Ejecutivo a dar una deducción de hasta un 25% del patrimonio para industrias manufactureras y extractivas que se ubiquen fuera del departamento de Montevideo. Esto el Poder Ejecutivo no lo ha usado, por lo tanto es letra muerta, simplemente les comento, como está la lámina lo comento, si no ni se me hubiera ocurrido hacer mención a esto porque es algo que no aplica. Bien. Y a partir de ahora les quiero comentar que en lo que tiene que ver con bienes muebles afectados a la actividad industrial, vamos a ver que hay una sucesión de normas promocionales que establecen beneficios a la actividad industrial. Normas que se superponen de una manera muy grosera, o de manera increíble, digamos. Entonces vamos a ver que vamos a tener un mismo bien, por ejemplo una máquina, que voy a tener una norma que me va a decir, bueno, esta máquina que vale 100, desde el punto de vista fiscal, como un beneficio, va a valer 50, que justamente la norma es esta que tenemos en la pantalla. ¿Ven? Se evalúa por el 50% de valor fiscal. Pero después de esa norma, vamos a ver que a los 2 o 3 años, el Poder Legislativo sacó una ley que dijo, bueno, esta máquina está exenta. ¿Bien? Y después vamos a ver que después de 3 o 4 años, el Poder Legislativo, de vuelta, sacó otra ley que dijo, esta máquina está exonerada. Es decir, vamos a ver que para los bienes muebles del equipo industrial hay una sucesión de beneficios todos superpuestos. Y tenemos normas, como este inciso cuarto del artículo 15, que se los voy a mostrar. Artículo 15, 1, 2, 3, 4. Es este. Ustedes están viendo el Word ahora en pantalla, ¿no? Sí. Ok, bien. Fíjense lo que dice. Los bienes muebles del equipo industrial directamente afectados al ciclo productivo, que se adquieran con posterioridad a enero del 88, se computan por el 50% de su valor fiscal. Muy bien. Imagínense que nosotros somos una fábrica de, yo qué sé, no sé, de galletitas. ¿Tá? Y tenemos ahí una mezcladora que es con la que hacemos la harina. Compramos eso. Muy bien. Compramos eso, 100 pesos costo, el valor de costo es 100, de acuerdo a el valor de acuerdo al criterio del IRAE es 100, pero para el impuesto al patrimonio el valor no va a ser 100, el valor va a ser 50. ¿Tá? Entonces, cuando estoy haciendo la declaración jurada, vamos a suponer que contablemente valúo igual que fiscalmente, yo parto del activo, en la declaración jurada parto del activo contable poner que tenía 1000, ¿tá? Pero dentro de esos 1000 estaban los 100 de la máquina, voy a tener que hacer un ajuste que diga valor contable de la máquina 100, valor fiscal de la máquina
por aplicación del inciso cuarto del artículo 15, 50. Ajuste 50. Entonces voy a tener que dar una baja del activo contable para llegar al activo fiscal de 50. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, y la norma que lo regula es este inciso cuarto del artículo 15. Voy a volver al PowerPoint. ¿Bien? Eso, a su vez, está reglamentado en el artículo 36 del decreto. ¿Bien? Ahí se establece cuáles son los bienes muebles del equipo industrial, cuáles son las empresas industriales, qué se considera ciclo productivo. Pero después vamos a ver que empiezan a aparecer una serie de leyes que empiezan a exonerar bienes que eventualmente ya podían estar afectados por esto, como les decía recién. ¿Bien? Y ahí entonces, por ejemplo, tenemos la ley 1791, que es del año 99, que exoneró camiones, tractocamiones, semirremolques y zorras, acoplados, bien, para el transporte terrestre de carga para terceros. Entonces, en este cuadro, ustedes ahí cuando ven, ¿están viendo todo o ven esto que les está tapando la planilla de fondo? Porque me queda la duda de si mi pantalla de Zoom ustedes la ven o no, o ven solo... ¿Ustedes ven el cuadrito este que dice silenciar, parar video? ¿Esto lo ven o no lo ven? No, profe, eso no se ve. O sea que ustedes ven mejor que yo, porque yo no veo lo que tengo atrás de eso, pero está. Bueno, pero acá, ustedes tienen beneficios para bienes de uso. Voy a dejar de compartir, no, voy a achicar para ver bien. Ahora veo todo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros acá tenemos, ¿qué norma? El inciso cuarto, que veíamos recién, vamos a agrandarlo esto, vamos a achicar acá lo más que podamos. La norma del inciso cuarto, que es los bienes muebles del equipo industrial, acá tenemos un resumen de cómo va aplicando. Bien. Pero se me fue. No voy a poder manejarlo acá. Lo manejo acá. Bien. Tenemos esta norma que, como les decía, ¿a quiénes aplica? Aplica a incorporaciones que yo haga de bienes muebles del equipo industrial, bien, que se afecten al ciclo productivo, donde puede haber incluido vehículos, siempre que estén dentro del ciclo productivo. También puede haber equipos para el procesamiento electrónico de datos. Bien. Y además de eso, tengo otro artículo en la ley, el artículo 40 del título 14, que se los voy a mostrar ya mismo en la ley. Si ustedes van al título 14 y van al artículo 40, miren lo que dice. Considérase exento a los efectos de este impuesto los bienes muebles directamente afectados al ciclo productivo industrial incorporados a partir del 1 de enero del 91. Siempre que en el periodo transcurrido entre el cierre del ejercicio, la incorporación y la fecha de terminación no exceda de 5 años. O sea que esto rige por 6 años. Es en el que lo incorporo y los 5 siguientes. Entonces, perdón, fíjense lo que ocurre, vuelvo a la lámina. Fíjense lo que ocurre. Yo tengo, por un lado, imagínense una industria, ¿no? En el año 2020, con la fábrica de estas galletitas que habíamos puesto el ejemplo. En el año 2020 compramos una máquina. Llega el cierre del 31 de diciembre del 2020 y tengo que liquidar mi impuesto al patrimonio. Cuando voy a liquidar el impuesto al patrimonio, miro mi activo y tengo esta máquina, que la tengo valuada por 100, es el valor de costo, pero le aplico el inciso cuarto del artículo 15, que me dice que se computa por la mitad. Entonces ya no vale 100, vale 50. Entonces tengo que hacer un ajuste en la declaración jurada
bajando el valor de 100 a 50. Ok, fantástico. Pero después sigo haciendo la declaración jurada y tengo que considerar el artículo 40 del título 14, que me dice que es un activo exento. Entonces, tengo esa máquina, que es un activo exento, porque el artículo 40 me dice que es un activo exento, y lo voy a computar como un activo exento en el año en que lo incorporé y los 5 siguientes, es decir, por 6 ejercicios. Y en ese entendido, entonces voy a tener que decir, bueno, eso que valía 100, que lo ajusté a 50, ahora tengo un activo exento que lo voy a restar por 50. ¿De acuerdo? Entonces ven cómo se empiezan a superponer los beneficios sobre el mismo bien. Entonces acá la lámina lo que hace es abre una segunda columna para este beneficio que estamos viendo. Entonces analiza en paralelo a partir de cuándo se puede incorporar, qué tipo de empresa, pero ven que es casi que la misma. Es casi lo mismo. ¿No? Pero luego viene otra ley posterior, que es la ley de inversiones, la ley 16906, que ustedes ya la conocen, que también exonera bienes muebles directamente destinados a el ciclo productivo industrial. ¿Bien? Y por lo tanto, exonera de nuevo máquinas, instalaciones. Entonces, esa misma máquina que compramos el año pasado para hacer las galletitas, resulta que ahora tiene otra ley que también la exonera. Entonces, ya no solo quedó exonerado por el artículo 40, el título 14, sino que además voy a quedar exonerado también por la ley 16906. Pero antes, además, tenía que tener en cuenta que por el inciso cuarto del artículo 15, el activo se evaluaba por un 50%. Bien, entonces, lo que me importaba señalarles con respecto a esto es que cuando nosotros estamos en la actividad industrial, vamos a tener que tener cuidado porque todo lo que sean bienes muebles afectados al ciclo industrial, seguramente van a ir computados por el 50% por el artículo 15 y después van a ir exonerados o bien por el artículo 40 del título 14 o bien por la ley de inversiones por los beneficios automáticos. ¿Bien? Y ahí entonces tenemos lo que serían en esta tercera columna de esta presentación, tenemos lo que son los detalles ahora de la ley de inversiones. ¿Bien? Entonces, pero si ustedes lo leen horizontalmente, van a ver que es casi que calcado, ¿no? Entonces tenemos una superposición de 3 beneficios que aplican básicamente a el mismo tipo de bienes. ¿Ok? ¿Un comentario, duda, aclaración? ¿No? Yo preferiría dejar por aquí hoy, así no arrancar con los bienes no computables, así arrancamos la clase que viene con los bienes no computables. Entonces, Profe, si tienen dudas podemos seguir charlando todo lo que quieran, pero no quiero seguir adelantando para no incorporar nuevos conceptos. Sí, dime. ¿tiene resta pasivo? Justamente sobre eso quería referirme ahora. Porque, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que yo les dije que la lógica del impuesto al patrimonio es, nosotros grabamos el patrimonio, y el patrimonio es activo menos pasivo. Ahora bien, si hay una parte del activo, Patricia, te voy a pedir que apagues el micrófono, porque si no me escucho mi retorno, y es increíble, pero me distraigo porque me pongo a escuchar a mí mismo y entro en un loop sí, perdón. que no avanza. No, todo bien, no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Decíamos, el patrimonio es activo menos pasivo. Si yo del activo resto ciertos bienes, o bien porque están en el exterior, o bien porque están exentos, eso
debería incidir en el pasivo. Todavía no sabemos cómo incide en el pasivo, pero algo de pasivo me va a restar. ¿Bien? Pero lo que sí yo ya les adelanté fue que cuando se exonera, si la norma que exonera me dice que no afecta el pasivo, no lo va a afectar. Entonces, teniendo en cuenta eso, déjenme que les voy a mostrar la ley. Vamos a ver el artículo 40 que hablábamos recién. Fíjense que el artículo 40 exoneraba los bienes muebles afectados al ciclo industrial, acá, pero miren lo que dice la última frase. Y esta es la frase que tiene que aparecer para saber si resta o no resta pasivo. A los efectos del cómputo del pasivo, los citados bienes se consideran activos grabados. Cuando una norma exoneratoria establece esta frase quiere decir que ese activo exento no resta pasivo. ¿Está? Dicho de otro modo, si la norma exenta no dice nada de este tipo, una frase de este tipo, si la norma exoneratoria no dice esto, entonces ese activo exento resta pasivo. En cambio, si la norma exenta dice esto, ese activo exento no resta pasivo. Obviamente que el beneficio que da la norma legal es mucho mayor cuando tiene este texto. Porque si tiene este texto, eso quiere decir que yo voy a restar el activo, ese bien específico del activo, pero el pasivo lo dejo íntegro. Por lo tanto, estoy achicando el patrimonio. En cambio, cuando la norma no dice nada, yo resto el activo, pero voy a restar una cifra exactamente igual del pasivo. Por lo tanto, tiene un efecto neutro. Entonces, cuando la norma exonera, pero no dice nada con relación al pasivo, el beneficio es relativo. El beneficio va a ser tal en la medida que la empresa no tenga pasivos. O sea, si yo tengo una empresa que no tiene pasivo, bueno, si vos me restás un activo, me exonerás un activo, aunque me absorba pasivo, no importa, porque yo pasivos no tengo, entonces estoy bajando mi patrimonio. Pero si yo tengo activos y pasivos, y cuando me exonerás un activo, me obligás a que reste un pasivo igual al activo que estás exonerando, el patrimonio ni se entera, porque el neto es el mismo. Entonces, da exactamente lo mismo. Bueno, la buena noticia en lo que tiene que ver, y voy a volver para atrás a este nivel, en lo que tiene que ver con estos tres beneficios, es que ni el inciso cuarto del artículo 15, que es la primera columna, ni el artículo 40 del título 14, ni la ley 16.906 tiene un efecto de restar pasivo. Y eso lo ven acá, a este nivel. Ven que acá dice pasivos, no absorbe, no absorbe, no absorbe. Técnicamente se dice absorbe pasivo. ¿No? Entonces, en realidad, en esta primera columna no sería necesario, porque la absorción de pasivos es cuando hay una exoneración, no cuando es un criterio de evaluación. Acá yo tengo una cuestión técnica con la lámina, para mí acá no corresponde poner nada. Acá esto no debería ir, pero acá sí. En cambio, en estos dos casos, en el tema de la exoneración en sí misma, estas son exoneraciones plenas, efectivas. ¿Por qué? Y bueno, porque a mí me están exonerando el activo, pero eso no obsta de que pueda seguir computando todo el pasivo que el resto de las normas me permiten computar. ¿De acuerdo? O sea que no absorbe pasivo. Exacto. Sí, sí, digo, lo dice acá explícitamente. Bien.
¿Algún otro comentario o duda? Bueno, ok. Sí, a ver, tengo algo en el chat. ¿Usted da la clase en otros horarios también? No, yo no doy esta clase, apenas puedo dar esta. Bien, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces nos vemos lunes la clase, ¿no? Sí, el lunes. Ok. Entonces el Dale. lunes a las 5 nos vemos de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Que pasen bien. Chao. Chau, chau.